La Tierra se muere y sus recursos se han agotado. La población humana está cayendo rápidamente y solo existe una salida posible para la supervivencia de la especie. Seed MMO nos transporta a una realidad en la que abandonamos el planeta Tierra en millones de pequeñas naves con las que comenzar de nuevo en otro mundo, en nuestro nuevo mundo, en Avestra. Al ser un MMO, todo va a depender de la cooperación. Los jugadores deberán asociarse para crear colonias prolíferas y organizar sus recursos y sus colonos. Todo esto será en un mundo abierto y funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana. Así que podrá o deberá existir un comercio y una relación entre las diferentes colonias que hayan surgido entre grupos de jugadores por todo Avestra. Cada jugador será el responsable de una familia de colonos. De momento se pretende comenzar con 2 miembros y el número máximo llegaría a ser de unos 10 si consigues mantener la natalidad y la supervivencia, aunque los números concretos están sujetos todavía a cambios según los desarrolladores. Además, los colonos tienen una serie de necesidades. Algunas son muy básicas, como el sueño, el hambre o el frío, y hay otras que no son tan básicas, como la necesidad de sociabilización, la autorrealización, el ocio. Todas estas necesidades, incluso más, serán cruciales para determinar de qué estado de ánimo se encuentra cada colono. Y es que no vamos a controlar directamente nosotros a nuestros propios colonos, al estilo de un RTS clásico como puede ser el Age of Empires o el Imperium, sino que Seed MMO es un juego de estrategia, sí, pero de gestión de recursos y sobre todo de simulación. Los desarrolladores han concretado que las inspiraciones más claras que han tenido son juegos clásicos como Dwarf Fortress, aunque este es un poco desconocido, pero también juegos más actuales y conocidos como Ringworld, Prison Architect o incluso EVE Online en lo referente a lo que es la economía impulsada por todos los jugadores en el mundo. Y es que los jugadores van a tener que organizarse entre ellos para tomar decisiones y enfocarlas a la economía, política, defensa, producción de la colonia, etc. Pero en cuanto a las mecánicas de juego, deberán establecer horarios de trabajo, prioridades según las habilidades de cada uno de sus colonos, trayectos y movimiento por la colonia, lugares de trabajo, lugares donde aserrar, lugares donde almacenar productos, lugares donde ir de caza, lugares donde cultivar. Pero serán siempre los colonos, controlados por una inteligencia artificial, quienes vayan realizando estas tareas. La intención de los desarrolladores con todo esto es que surjan lo que han llamado, con sus propias palabras, historias emergentes. Es decir, que quizás uno de tus colonos ha salido por la noche a pasear porque ha tenido una bronca con uno de sus familiares y mientras salía a pasear por la noche, uno de las criaturas, un animal salvaje, una de las criaturas autóctonas del planeta, le ha atacado hasta matarlo. Y al día siguiente, otro de sus familiares ha ido a su lugar de trabajo por allí, por el bosque, porque es un leñador, por ejemplo, y se encuentra el cadáver de su propia hija. Entonces eso le va a afectar obviamente al ánimo y tú, sin tener ningún tipo de capacidad de decisión, pues vas a tener que aguantarte y gestionar esta situación porque tu colono quizá no esté con ganas de trabajar o se va a ir a llorar o va a entrar en depresión o cualquier cosa que tú no puedes controlar. Entonces quizás tengas que gestionar la situación pues o mandando nuevos trabajadores o buscando algún tipo de médico o cualquier cosa. Y bueno, actualmente los desarrolladores dijeron que para finales de este año 2021 o principios de 2022 lanzarían la primera alfa jugable. Entonces, si de verdad estáis interesados en este juego, entrad por favor en el Discord que tienen los desarrolladores creados del juego, donde hay un montón de información, un montón de canales, donde están organizados por distintos tipos y temáticas de conversación, y hay muchos jugadores que están empezando ya a organizarse en grupos para cuando salga esta primera alfa, pues empezar a crear las primeras colonias. Por supuesto, nosotros, la Hispanidad, somos el primer y de momento único grupo creado de habla hispana. Todos los demás son grupos multiculturales y que suponemos que entre ellos hablarán en inglés para entenderse. Pero de momento nosotros, la Hispanidad, somos el único grupo completamente de habla hispana. Tenemos miembros tanto de España como de toda Latinoamérica y Centroamérica.